Presentación del libro del fuenlabreño y autor Jorge Sánchez. Para el Ayuntamiento de Fuenlabrada es un privilegio, un placer y un honor hoy que esté Jorge. El libro queda en manos de Ray Bolívar, que hará la presentación con Jorge, y después de la charla de presentación abriremos un turno de preguntas para que cualquiera aproveche y le pregunte a Jorge de primera mano. Muchas gracias y os dejo con ellos. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Ray Bolívar, soy de Cuba, de La Habana, y para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes compartiendo. Tengo el honor de presentar a Jorge, un escritor de Caribe. Me gustaría preguntarte también cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado mientras has escrito este texto. Pues el desafío, por ejemplo, que los personajes tuvieran un arco, que tuvieran una evolución. A mí se me daba al principio bien el hacer tramas, pero los personajes era algo más complicado, y entonces que tuviesen profundidad, que no fuesen sencillos en el sentido de que no fuesen estereotipados, que tuviesen muchas caras y que también fuesen evolucionando con el tiempo, que tuvieses un arco. Eso es uno de los desafíos. El otro ha sido tener una credibilidad de la historia, no meter anacronismos, porque yo me di cuenta al escribir la novela que la novela empieza en el año 97 y la mayor parte del tiempo transcurre entre el 97 y 99, pero al final llega hasta 2004 y me di cuenta de cómo había cambiado el mundo, y España y Madrid, y pues en esos años, ¿no? En los años que han pasado, que de alguna manera ya es algo histórico. Yo pensé, bueno, si estoy escribiendo sobre hace muy poco, pero también es un reto trasladarte a la época y reflejar todo, la ropa, música, que se utilizan tal tipo de disquete, con un hiperrealismo, ¿no? Y luego a la vez crear una ficción, o sea, tomarte tus libertades poéticas para cambiar ciertas cosas. Entonces, bueno, eso supone un desafío, la verdad. Genial. Has hablado, nos has dado información sobre el texto, pero a lo mejor ellos se preguntan, bueno, la obra, en realidad, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es el significado profundo de la obra? ¿Qué se van a encontrar los lectores cuando empiecen a leer? ¿Por qué tú crees que ellos deben de leer el texto tuyo? A ver. Porque la gente que conozca la época y el lugar se va a ver reflejada, y la que no, pues va a tener acceso a aprender sobre algo de lo que no se suele escribir, a lugares de los que no se suele hablar, y porque reflexiona sobre temas como la familia, la identidad, la pérdida de la inocencia, el qué significa pasar la edad adulta, amor, celos, bueno, todo lo que hemos hablado. Y donde ellos vais a poder reflexionar sobre esos temas de una manera distinta y verlo desde otro ángulo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta el teatro, y el teatro, cuando tú sales de una obra y tú ves que te ha hecho pensar distinto, eso es realmente que ha calado, que no es una obra cualquiera. O sea, yo según lo que yo entiendo, es que los compañeros que están aquí, los lectores en general, van a tener la posibilidad, la oportunidad de conectar emocionalmente con personajes cotidianos, comunes. Es una obra cercana, ¿no? Sí. En los que ellos pueden descubrir en ese texto a personas con las que a lo mejor ellos han visto. Entiendo que hay sitios que son que pertenecen a Fuenlabrada, ¿no? Sí, por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido coger la zona sur de una manera así con libertad. O sea, se habló de una discoteca, puede estar en Alcorcón, puede ser que el nombre del pub sea inventado, lo que sea. Incluso, pues eso, me tomo ciertas libertades. Hay partes que transcurren en Lavapiés, en Nuevos Ministerios,
y a lo mejor hay un bar con el nombre real que abrió unos años más tarde, pero sí que hay mucha precisión. Por ejemplo, aparece la sala del Grito, sala del Huerto del Cura, donde había una pista de skate, tal como estaba en aquellos años. Sale, por ejemplo, algún polígono industrial, la calle La Plaza, por ejemplo. Hay zonas que son identificables, donde ya yo sí que digo, esto es aquí y esto es como yo recuerdo el sitio, porque al final el recuerdo es una construcción. Y si lo vuelves a recordar, es una construcción de una construcción en el cerebro, con lo cual no es mi manera de ver ese lugar. Pero puede conectar con cómo otra persona que lo conozca lo vea. Entonces sí, y en Alcorcón también hay centros que se pueden identificar, como el Teatro Buero Vallejo, en Azca hay rascacielos que están allí de verdad. Es decir, bueno, tenemos una serie de puntos que se reconocerán, que el lector va a reconocer. De acuerdo. Bueno, escribir puede cualquiera. Ahora escribir una gran historia, que es como yo concibo el texto que ha hecho Jorge, una historia que tiene múltiples caras, una novela muy coral en la que intervienen varios personajes y en la que el autor muestra el ser humano en toda su dimensión y muestra también a nivel social las particularidades, no solamente de Fuenlabrada, sino de una época, de una sociedad. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿De qué manera te enfrentaste a él? ¿Cómo fuiste capaz de construir esos personajes con esas aristas? Sí. Bueno, en esta novela la verdad es que ha sido cómodo el proceso de investigación, porque tú sabes que yo empecé escribiendo sobre Estados Unidos, yo mismo te escribo de mi barrio, que también tengo una novela en Dublín, en Marruecos, donde sea, ¿no? Entonces, tener algo donde ya tenía una base, que había vivido la época, el lugar, eso me ayudó, pero evidentemente en algunos temas, por ejemplo, cuando hay un personaje que sufre afasia y que tiene trastorno del lenguaje y que no puede hablar, tuve que tener estudios neuropsicológicos. También tenía una doctora a la que hacía preguntas sobre insulina, es decir, preguntas sobre medicina. En el tema policial, pues he tenido que ver documentales, reportajes de muchos policías en acción, también crónicas criminales de la época, caso Alcácer, bueno, cosas un poco, aunque no sean de lo que estoy hablando exactamente, pero si había un libro sobre la guerra de Irak, yo me lo he leído para saber más cosas históricamente y sociológicamente de la época, porque no todo eso significa que yo lo vaya a plasmar ahí, pero sí que me hacía meterme en la época. Y toda novela pues tiene un periodo de investigación y leer pues tanto autores que había en España que estaban escribiendo en aquel momento, como otros que estaban en otros países y también escribían, y ver un poco qué punto tiene todo eso en común, qué es lo que marca el carácter de una época, digamos. Qué es lo que tú puedes sacar, que tú ves en todos esos elementos. Se ha dicho en múltiples ocasiones que los narradores sufren cuando escriben la novela porque están reflejando, están viviendo también en cierta forma la vida de los personajes. Sí. ¿Hay algún personaje en concreto, en particular, con el que tú hayas experimentado alguna emoción? ¿Tienes alguna anécdota? Gabriel García Márquez, yo recuerdo un día un cuento que él hizo, y es que cuando él terminó con un personaje que tenía que matarlo, se asomó a la ventana y lloró, empezó a llorar, porque había creado seguro que tuvo un diálogo con él de no me mates. Pues, esas son cosas que a veces pasan, porque bueno, yo soy un escritor de brújula, donde no planifico todo súper racional, pero yo tengo el principio, tengo el final y tengo una especie de faros donde yo quiero llegar aquí, aquí, aquí y pasar por esos puntos, y a lo mejor cuando llego a este punto me surge irlo cambiando, ¿no? Pero luego en cuanto a los personajes, yo no sé si esto es que tiene que ver con el inconsciente o algo, pero tienen cosas de mí, por ejemplo, Oliva tiene cosas de mí en femenino, ¿no? Pero hay
otros personajes que se pueden basar en gente que has conocido de vista, gente que conoces actualmente y que tú mezclas, ¿no? Porque la idea que tú tienes de un joven, la idea que tienes de un policía, la idea que tienes de una persona mayor, ¿de dónde sale? Sale de recuerdos, sentimientos tuyos, de lo que has leído, de lo que has visto, sale un poco de todo ello mezclado y a partir de ahí tú sobre ese personaje le vas construyendo sus aristas y muchas veces yo creo que los autores pues lo construimos un poco sobre nuestras creencias, miedos, etcétera, ¿no? Pero yo siempre intento el no partir de que creo que ya sé algo, sino partir de una pregunta que yo me hago y una pregunta que yo me hago en este caso, por ejemplo, fue ¿qué diferencia el cambio del siglo XX al XXI? 1998 que todos hemos vivido, del 19 al 20, ¿no? Y cuál es la mentalidad de la gente, cuál es el espíritu. Y entonces sobre esa pregunta empiezas a construir. Ahí tienes una línea filosófica, ¿no? Ahí tienes Sí, porque está inspirado, por ejemplo, en La Busca de Pío Baroja, aunque bueno, es estilo muy diferente, ¿no? Pero parte de ello. Y además una cosa que entrelaza es que yo en esa época pues tenía 17 años, me habían mandado leer ese libro, entonces cuando yo ahora reflexiono sobre ese momento y a su vez sobre ese pasado, sobre ese otro siglo, pues me ayuda también a hablar en el libro sobre la propia literatura y sin cansar, ¿no? Porque no es que esté plagado de referencias, pero sí que a lo mejor llegan a una librería y están mis ídolos, está el autor que me firmó un libro con 12 años y está allí puesto su libro en la estantería, es decir, que hay un comentario dentro de la propia obra, digamos. O sea, juegas con el intertexto constantemente. Sí, el metaliterario, como se llame, está la literatura comentada dentro de la propia literatura. Y en relación con tus influencias, ¿qué nos puedes contar? Has mencionado a Baroja. Yo lo que he podido apreciar es que hay un acercamiento notable, por ejemplo, con la narrativa de Faulkner, la narrativa de Hemingway, pero hay más. En concreto, yo establecí un paralelo con un escritor muy famoso, mexicano, que se llama Paco Tavio II, y también con el sueco Menkel. Sí, Menkel. Ambos abordan este tipo de Menkel porque los temas sociales tienen más peso que la investigación. O sea, esto no es una novela enigma de matan a alguien a ver quién ha sido y ya está, ¿no? Sino que es una novela sobre todo de corte social, donde tú vas a hablar del problema de la vivienda, del problema de encontrar trabajo cuando después de tus estudios, de las ilusiones, de lo que tú te has planteado que va a pasar, no pasa, cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y que están ahí. Y están. O sea, la innovación que es tan importante, porque no solamente es escribir una obra, sino saber plasmarla, saber reflejarla e introducir un aspecto que innove, ¿no? Ahí es donde se puede ver, hasta donde yo entiendo. Porque en realidad los temas son clásicos y son temas que bueno, muchas obras deberían abordar, pero quizá en la forma como está plasmado, pues es un puzzle, es como una especie de caleidoscopio, tiene muchas caras, tienes el narrador, diálogos, tienes cartas, diarios, pensamientos del personaje, sueños, pero a su vez no es así de esto que te pone 3 años antes, ese corte así que queda fatal, ¿no? Sino que es un poco el ir viendo las diferentes caras para ir construyendo lo que había pasado, como se hacen, por ejemplo, en postmodernismo. Hay una autora que se llama Antonia S. Biat y ella pues mete poemas dentro de la propia obra, mete el narrador, diálogos, es decir, un poco jugar con todos los recursos que tú puedas tener. Hemos hablado, llevamos mucho tiempo hablando de la obra. ¿Qué te parece si lees un fragmento del texto para aterrizar, para que ellos vean? Vale, sí, voy a leer 2 fragmentos, porque claro, el primero puedo leer también las citas que tiene
que la primera de ellas es de Blasco Ibáñez, de La Barraca, el libro que estaba leyendo por aquel entonces, que dice: era una voz trémula y aflautada, aguda por la sofocación de la cólera. Habla de la identidad, de la voz que tiene cada uno, es distinta a la que tenemos todos los demás, ¿no? Somos tan parecidos y tan diferentes. Luego otra es de Charlotte Bronte, que también es aunque todo el mundo te odiase, mientras tu conciencia estuviese tranquila, nunca, créelo, te faltarían amigos. Ella pues es de la obra Jane Eyre, donde se ve pues un crecimiento de personaje femenino, es una heroína que va creciendo, pues un poco como mi personaje. Y el otro es de Sófocles, de Antígona: no he creído que tus decretos, como mortal que eres, pudieran tener primacía sobre las leyes no escritas inmutables de los dioses. Y aquí ya empieza la obra. Hay un fragmento que vais a ver que está en una letra distinta, porque hace alusión a la infancia, y luego ya están ahí con 19 años y ya empieza el libro, ¿no? Entonces, en la primera parte dice así: en la densa y larga esplanada, bajo las terrazas abiertas de un bloque sin ascensor, dos niñas se sientan en la arena. Una de ellas derrama agua de su recipiente de plástico sobre el barro. La otra reúne en sus pequeñas manos puñados que ambas extraen a paladas. A lo lejos, un cartel anuncia pisos de obra nueva. Dicen las madres que llevan 5 años de falsas garantías. El sol está a punto de atravesar el plano del horizonte. Se oye una voz femenina adulta: es hora de volver. Después de mucho insistir, las tres suben juntas las escaleras. Tienen una hora libre antes de que los padres de Oliva la recojan de casa de su amiga. Saca el túnel, repiten con entusiasmo. La mujer busca una gran caja de cartón y las ayuda a desplegar las tiendas de campaña. Una forma un triángulo y la otra un cuadrado. La pieza que puede conectarlas es un tubo plegable de tela roja con rayas amarillas. Lo prueban, metiendo cada una la cabeza por un extremo, y avanzan entre saltos y risas. Ya en el suelo del cuarto de estar, introducen ambas puntas del puente en los agujeros circulares. Cada niña corre hacia un lado a esconderse y se introduce gateando por su correspondiente forma geométrica. El pelo se les alborota al tocar el techo. Poco a poco, la arena ajena va asomando. Sus carcajadas resuenan al chocar con las paredes. Ya aquí empieza la obra, dice: verano de 1997. No cabía ni un alfiler en la pista cuando la camarera llevó la tarta al reservado. Con una enorme sonrisa, Oliva se puso en pie y sopló las velas centelleantes. Celebraba su 19º cumpleaños, pese a que había discutido con Manuel por su ausencia en la fiesta. Lamentaba que fuera tan testarudo y la dejara sola en un día tan especial. Por suerte, la fecha marcada en el calendario había supuesto un descanso tras un insoportable mes de fricciones con el padre, que con frecuencia no comprendía sus planes de emancipación con el muchacho, el deseo de seguir estudiando o su elección de atuendo. Cualquier excusa era válida para armar jaleo, sobre todo cuando Marcelo Navarro venía de darle a la botella. Rebeca y Desi posaban con las manos sobre las caderas muy erguidas ante la cámara del joven fotógrafo. La vena de Desi en la sien derecha era muy pronunciada, parecía un río a punto de desbordarse. Cuando era una enana preguntaba muy a menudo a sus padres si corría el riesgo de explotar, lo cual hasta el momento no había sucedido. A esa preocupación contribuida por añadidura la marca vertical que adornaba su frente. Un disc-jockey cuarentón con pinta de fraile tomó el relevo en los platos. Su compañero le dio instrucciones. Él asintió, calibró el micrófono tocándolo con el dedo índice. Esta melodía va dedicada a Oliva. En cabina, Axel Odyssey. Y ahí está el fragmento, ¿vale? Genial. Porque si leo más ya, o sea, spoiler. Pero vamos, que hay acción, ¿eh? O sea, porque sea muy reflexivo, hay bastante acción, hay, pues, como digo, más lleva a investigar sobre corrupción, blanqueos, de todo tipo de temas. Estás muy signado con el aspecto social. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sobre el aspecto social en general. ¿Quieres cambiar algo en la sociedad? ¿A qué te refieres? Que si hay algo... Si hablas sobre la corrupción, ¿quieres cambiar algo a nivel Claro, social? o sea, cuando investigas algo técnico, no sé, blanqueo de capitales. Bueno, voy a ver un documental, voy a ver algo concreto, voy a hablar sobre el blanqueo, voy a hablar sobre drogas, algo concreto. Pero todos esos temas a donde te llevan es un poco al espíritu de lo que hay, ¿no? Porque... Eres un escritor que te consideras un renovador, que estás... consideras que la realidad tiene que ser modificada, tiene que ser cambiada. Tu compromiso con la realidad es esa, ¿no?
con un país, con una sociedad que sea más social, que sea más justa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo no busco la respuesta prefabricada. O sea, yo pues eso, parto de un problema, voy a ver qué está pasando y luego lo trato, ¿no?, hasta llegar al fondo de ese problema. Con lo cual las respuestas no son sencillas, no es fácil. Digamos que, pues eso, tú hablas sobre corrupción urbanística, sobre drogas, sobre crimen, sobre un tema que sea, y reflejas lo que hay, pero también el deseo de cambio, evidentemente. A mí me ha sorprendido. Es imposible, porque soy una sociedad perfecta, entonces... Cuando yo leo novela negra, me ha sorprendido siempre el hecho de que coexistan diferentes mundos, diferentes sociedades, porque para las personas, digamos, que están integradas en la sociedad, al menos para mí es un poco difícil entender, ¿no?, que existen los bajos fondos, que existe otro mundo con el que pocas veces nos relacionamos, pero que está ahí, ¿no? Sí. Que hay asesinatos, hay un nivel de corrupción en algunos casos muy alto. Yo, bueno, ya sabes que partí de que en otra novela, a través de estudiar criminología y del informe BICAP, pues empecé escribiendo sobre asesinos, ¿no? Y nosotros aplicamos el informe BICAP y hacíamos un perfil psicológico, veíamos qué motivaba al asesino para abordar sus víctimas, etc. Pero muchas veces te puedes ir a algo que a lo mejor está pasando cerca y tú no te das cuenta, no reflexionas sobre ello. A lo mejor hay una noticia en Telemadrid que pegar un tiro y ha sido aquí al lado y bueno, tú sigues con tu vida y a lo mejor tú manejas dinero que no sabes por dónde ha pasado. Es decir, que yo creo que, porque mi punto de vista es el del ciudadano corriente, evitando pues distinción entre buenos y malos clara. Hay autores que parten pues desde el punto de vista directamente de un delincuente, un grupo de amigos que planea un atraco, pero yo parto pues el punto de vista del policía ya me está empezando a parecer aburrido y parto del ciudadano corriente y de cómo sin darse cuenta pues llegar a entrar en contacto con eso, con ese otro mundo, ¿no? De que es una novela de denuncia. Tú lo que muestras a los lectores básicamente es que hay otro mundo, y es un mundo muy corrupto, donde se dan diversas circunstancias amorales de diverso tipo. Sí, de hecho en esta novela va por capas. O sea, primero parte de las tribus urbanas, que no tienen nada malo, simplemente pues la gente se identifica con un tipo de ropa, un tipo de música, incluso podía mutar de una a otra. Sobre eso también puede haber pequeños grupos más delictivos dentro de un barrio y luego ya que cometen pequeños delitos, y más grande serían bandas organizadas, que eso ya sí es algo más serio, ¿no? Y es algo que pues tú tienes a lo mejor a través de un personaje, un portero de discoteca, quien sea, es la puerta donde tú vas a hablar de ese mundo que es un poco más grande y que sí que te lleva a documentarte. Entonces, ¿qué te parece si le permitimos a los lectores que hagan unas preguntas? Que te pregunten, sí, etcétera? Perfecto. Perfecto. Cualquier duda. ¿Algún compañero tiene alguna duda? ¿Quieren preguntar algo sobre Jorge, sobre la historia que está reflejando? A mí me gustaría saber si tienes algún tipo de ritual a la hora de escribir. Si te gusta escribir más por la mañana, por la tarde o sí, la rutina. Mi ritual es después de una taza de café, en el sofá, con unos cascos puestos, con música jazz. Es así, porque yo empecé con música que no canten, que no haya voces, porque si no me distraigo. Empecé a lo mejor con música techno, con música más movida, o un rock instrumental, pero eso ahora, en este momento, en otras novelas lo he hecho, pero ahora me desconcentra. Aunque yo esté escribiendo algo que sea fuerte,
tengo que escuchar un piano de jazz lento como si estuviera estudiando, estuviera haciendo otra cosa para poder centrarme en ello. Porque luego también la música me inspira mucho. Luego, ya en este caso sí que me inspira música de los 90, de todo tipo, funky, R&B, pop. Pero cuando estoy escribiendo la historia en sí es eso, lo que hago. No sé si hay más... algunas preguntas por ahí. Veo que sí. ¿Tenías otra? Vale. Sí. Me gustaría saber a la hora, ¿por dónde empiezas primero? ¿Por el título y luego desarrollas la historia, o una vez que desarrollas la historia vas al título? El título sale hacia la mitad. Normalmente yo parto de una situación, puede ser que he leído una noticia, puede ser que, no sé, pues he leído, vamos a poner una noticia donde a un camionero le han metido armas en el camión y pasaba de Marruecos a España y no se sabe si ha sido él o se lo han metido. Y a través de esa noticia ya me invento un universo. Tengo el principio, muchas veces llego hacia tengo una idea ya del final, y luego ya yo, según voy desarrollando, ya pues a lo largo de un año y medio, lo que sea, pues lo voy desarrollando. Pero el título me viene hacia cuando llevo un tiempo escribiendo. Algo que me resulte sonoro, no es que me ponga a planificarlo, sino que me viene a la mente. Y a veces lo puedo cambiar y bueno, en este caso pues el título de el túnel, aparte de una discoteca de Fuenlabrada, aparte del túnel de Play School, porque siempre tú suele tener 3 o 4 significados. Es el túnel de ese mundo tan corrupto, y es el túnel del paso de la adolescencia al adulto. Y Oliva, pues aparte de que son unos núcleos que hay cerebrales que están aquí, que se llaman núcleos de la oliva, es el nombre de una chica que yo conocía de vista, y bueno, pues siempre tienen como varios significados, ¿no? De alguna manera. Entonces, no sé si hay por allí más. Hola, Jorge, a mí me gustaría saber qué es lo que... porque tú ya llevas tiempo escribiendo, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué es lo que te empujó a presentar esta novela a los Premios Planeta. Vale, bueno, el tema de Planeta, yo estaba haciendo muchos eventos, todos los fines de semana tenía firmas, los autores que tenemos que estar todo el rato ahí, ¿no? Pero veía que mis libros anteriores, pues como que no tenían distribución. Yo dije, me gustaría publicar uno así con una editorial más grande, y un librero me recomendó que me presentase a un concurso, porque ellos supuestamente se quedaban con las novelas aunque no ganaras. Entonces, imaginad lo que yo sabía, que era nada. Yo presenté el libro y siquiera sabía que había finalistas, y yo de repente dije, me saltó como un aviso, digo, a ver si sale ya el ganador de esto, y así empieza el plazo de que puedan leer mi novela y me lo publican, aunque sea en un sello bolsillo y tal. Cuando de repente me salta ese aviso, entro y me sale, son 10 novelas finalistas, y estaba yo, y estaba en todos los periódicos y en todos lados, ¿no? Y entonces eso pues a mí me sorprendió, pero era pues que no conocía bien el proceso de eso. O sea, fue toda una aventura el presentarte, claro, a los Premios Planeta. Sí, escribía poesía de pequeño y eso, pero... Sí, bueno, tienes cosas que no es poesía también, y que yo conozco un poquito por encima de tu obra, y me parece interesantísima el talento que tienes. Bueno, cuando terminas de escribir la novela, bueno, igual que otros libros, ¿qué haces? ¿Se la das a leer a alguien conocido para que te dé el visto bueno? ¿Confías en tu obra y directamente me voy y ya está? Sí, directamente. ¿Te la juegas así? No, fue a la copistería, imprimí las copias que me pedían, que ahora creo que es online, y lo encuaderné y me olvidé de ello. Y ahí, ya te digo, cuando saltó... sí es verdad que sobre esa primera versión incluso se corrigió un poco, pero lo que tú envías es un borrador. Incluso en la editorial lo que tú envías es un borrador, porque por mucho que tú quieras trabajarlo, luego tienes que trabajarlo otra vez. Cuando te la aceptan, ellos tenían 4 meses para decidirse, entre los cuales no pasó nada,
y entonces ya surgió que RBA se interesó por la novela. Y a partir de ahí ya salió esto desde 2021, que quedé finalista, a finales, a principios, porque ellos no podían publicármela, tenían que esperar el plazo ese que hay, ya entró en la programación de 2023. Y luego yo ya el proceso de corrección con la editorial, que también lleva unos meses, o sea que... Nos estáis dejando fascinados con la presentación, y en esta presentación nos estás hablando de la transformación de un túnel, del paso de una etapa de la vida a otra. Y bueno, pues yo también creo que para ti esta novela es esa transformación que tú reflejas. O así lo sientes, no sé, ¿cómo te sientes? ¿Sientes el escritor que yo conocía cuando ibas a mi tienda a comprar los cromos? Y ahora veo todo un talentoso y prodigioso escritor ahí en este escenario, y bueno, pues que quizás también has pasado por ese túnel, ¿no? Sí, claro, es el túnel por el que pasamos todos, ¿no? Yo de pequeño escribía poesía porque era lo que tenía como el ritmo de la música. Lo que pasa es que, bueno, el tocar un instrumento necesitas habilidad manual, y yo no tenía muy claro que a lo mejor en eso era un poco más torpe, pero tenía mucho oído musical, hacía música por ordenador, tenía algo creativo. Sin embargo, luego ya, pues más de adulto, empecé por relatos, luego novela, y llegó un momento en el que esta novela yo quería reflexionar sobre eso, sobre el paso a la edad adulta, y me ha servido también para reflexionar y recordar yo el mío, ¿no? Y entonces sí, es una novela que, comentándolo con David Morán, que es el corrector de la editorial, me dijo, es que esta novela es especial, aunque yo haga otra, o haga un policíaco, aunque venda mogollón, esta en concreto es especial. Y él me dijo, no, sí se nota. Y entonces estuvimos corrigiendo, él también era crítico musical, estuvimos recordando aquellos años. Él pues era un poco mayor que yo y tenía también... conocía algo más de los 80, que yo era un niño, entonces con todo eso lo trató con muchísimo mimo la corrección de esa novela. Pues muchas felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues ahora que has puesto el listón tan alto para como ser finalista de un Premio Planeta, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Si nos puedes hablar un poco. O si no tienes nada en mente todavía. Sí, estoy escribiendo, no sé si lo presentaré porque lo de Planeta es en junio. Idea social, bueno, cada autor sabe un poco de lo que quiere hablar, lo que tiene que hablar, y qué temas tocar, y tocar los contactos cuando sean temas polémicos, pero yo creo que sí, que tiene que serlo. El arte en general tiene que provocar ese cambio. No sé. Más preguntas por ahí. Pues más. Bueno, parece que voy a monopolizar un poco el micro. ¿Sería muy pretencioso pensar de tu novela una serie? No, es algo que me planteo porque es muy visual, ¿no? Es algo que dices, joder, si se han hecho series que las ves y dices, bueno, Fuenlabrada, bueno, Fabri sale mogollón, pero a lo mejor no sé si pertenece a Fuenlabrada o pertenece a Humanes, ¿no? Pero hacer una serie con estos personajes que realmente refleje esa época sin estigmatizar a la juventud, y sin poner simplemente pues hay personajes yéndose de cachondeo y ya está, sino que veas todos los lados, ¿no? Personajes que estudian, que trabajan, que están preocupados por la beca, que se van de fiesta, que van de resaca, su vida familiar. Yo creo que eso podría caber en una serie que podría enganchar gente joven, adulta, bueno, a todo el mundo. Pero eso ya no está en mis manos completamente, ¿no? Entonces... Pues nada, habrá que seguir promocionándote para que llegues al cine, ¿no? Exactamente. Gracias. Y si se hiciera, pues que fuera con esta novela, es posible. Bueno, vale, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud. Es un momento para preguntar. Sí. Si alguien quiere ser escritor o escritora.
hay algo de lo que no he hablado y tal. Y puede ser... ¿Qué te iba a decir? ¿Solo te gusta escribir ficción? ¿Te gustaría escribir una historia real, más real? ¿Te refieres a que sea completamente real? Sí. Yo lo que hago es mezclo la realidad con la ficción. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el true crime, el crimen este verdadero, el periodístico, eso como que da un poco de miedo decir, bueno, y voy a contar este caso, que es un caso real, que necesito permisos periodísticos y tal, pero aparte veo más interesante jugar con la realidad y la ficción, mezclarla. Mezclar un poco, pues eso, todo el rigor que pueda tener, porque en esta novela, como he dicho, están, pues por ejemplo, si se nombra el caso de los marqueses de Urquijo, se nombra un caso que a lo mejor fue real o el tipo de ordenador que se usaba específico. Yo ahí sí que tengo un hiperrealismo, pero luego aparte me gusta inventar la historia porque es divertido inventarte personajes y tener más libertad, no tener que decir esto es así y ya está, ¿no? Sino que tú lo puedas crear de alguna manera. Y luego ya en cuanto a escribir otro tipo de cosas, pues yo qué sé, ensayo científico, bueno, ¿por qué no? Pero eso es otro tipo de escritura. Entonces... De acuerdo, bueno, yo para ir cerrando ya, a mí me gustaría que tú nos comentaras cuál es tu libro favorito, tu libro de cabecera. Pues uno de ellos es El Rey Lear, por ejemplo, de lo que hemos hablado. De La vida al sueño me gusta mucho de joven. Me gusta, por ejemplo, Muerte de un viajante de Arthur Miller, El teatro del absurdo. Es difícil quedarse con uno, El teatro del absurdo de Beckett, si conocéis un poco. Y luego, por supuesto, Policía, con todo lo que llega a mis manos yo lo leo. Aunque no sé, tenga que ver con lo que haga yo, ¿no? Pero sí que me gusta leer libros actuales y libros clásicos. O sea, leer al último autor independiente que haya publicado un libro, como leo algo de los años 30, es decir, que depende, porque también no hay tiempo, leo mucho en el tren y sin darme cuenta voy leyendo. Voy pasando con las novelas. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo algo de Chester Himes, que habla sobre los negros en Estados Unidos y bueno, pero el libro de cabecera es difícil elegir solo uno, ¿eh? No sé. Ok. ¿Qué, en el futuro, qué deberían esperar los lectores de este Jorge que está hoy aquí sentado? ¿Qué deberían esperar? Pues espero que una mejora siempre cada vez en la técnica, una evolución donde yo mantenga mi esencia independientemente de las modas que haya o de lo que sea tendencia, pero donde yo vaya perfeccionando eso, porque escribir es una tarea difícil, es una tarea que si tú te puedes sentar y decir yo voy a contar esto, pero no es todo seguido, no sale todo del tirón, ¿no? Como tú sabes bien que tú escribes y no es algo que es una pelea con los personajes, con el texto, pero yo espero que sí, que se vea el resultado de todas las lecturas, del esfuerzo y que ahí pues se siga viendo una evolución. Claro, los autores lo que queremos es ir a mejor. Es verdad que hay autores que pueden tener una novela, que esa es su mejor novela y luego han seguido publicando otras cosas, pero que eso que yo publique nuevo, sea mucho, sea poco, que no afloje, es decir, que no, porque hay autores que dicen, bueno, ya como ya he triunfado, ahora cojo y hago una novela ahí como sea, y lo que me están pidiendo, me piden que sea de una manera, lo hago, es decir, pues un poco mantener mi esencia. Es lo que... Genial. No sé si... Bueno, yo creo que hemos hablado muchísimo en la tarde. Me hubiera gustado que hubieran participado más, pero yo creo que está bien, yo pienso que está bastante bien. A mí me gustaría puntualizar que la obra de Jorge, a mi entender, a mi juicio en concreto, este texto, yo he leído varios de él. Este es un texto que destaca, es un texto muy relevante. ¿Por qué es un texto muy relevante? Porque él utiliza una técnica que es muy especial. Cuando uno empieza a leer la historia, uno parece que está dentro de un túnel, pero es un túnel de espejos. Y empieza a ver diferentes reflejos
y va construyendo un rompecabezas de una forma que es extremadamente difícil, es muy complicado conseguirlo. Es una novela que es un reto para cualquier lector. Bien construida, pero es necesario reflexionar. Yo creo que ese es uno de los... Sí, eso es la teoría de espejos. Eso sale, por ejemplo, en El lobo estepario, que es una novela donde hay una escena que sale en los espejos. Pero realmente sí, porque, por ejemplo, yo tengo el narrador. Siempre yo tengo la duda de qué narrador utilizar, ¿no? Cuando tú utilizas una primera persona, esa primera persona es muy directa, puede venir genial, como por ejemplo en Nunca debiste atravesar esos parajes, que es un policíaco, la voz de quien sea y entra directamente, pero te comprime también porque no se puede saber nada que no sea lo que sabe ese personaje. Entonces en esta novela, narrador es en tercera persona, pero no es exactamente omnisciente, es un narrador que suele llamar equisciente, que lo que significa es el narrador te cuenta lo que hay y se mete en la voz de uno de los personajes sin decirte pensó no sé quién, sino simplemente era un fastidio y tenía que trabajar. Y entonces en cada capítulo, casi todo el tiempo, ese personaje es un narrador lapa que se pega a un personaje que suele ser Oliva, en otras escenas el policía y en algunos casos Rebeca o alguno de los otros personajes o los amigos, donde no todos tienen la misma importancia. O sea, no es una novela coral donde todos están ahí, es un lío y están todos como hay algunas novelas, ¿no? Como la de Cela, por ejemplo, que Claro. tiene, sino que es una perspectiva múltiple, pero donde hay dos o tres personajes que brillan más que el resto. Y luego, aparte, el tema de espejos es porque yo mezclo recuerdos de aquella noche, o cambio de letra, cartas, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Y eso también te quita esa desventaja del narrador en tercera persona, porque si tú quieres meter una primera persona, pones el diario de una chica de 15 años y lo que ella puso ahí. Y lo pones en primera, es decir, que te permite un poco jugar con ello. Porque cuando tú eliges mal el punto de vista o el narrador y llevas 100 hojas, dices, joder, que esto... llega un momento que dices, ¿me he equivocado o no me he equivocado? O sea, te lo tiene que leer alguien y dar su opinión, pero es muy importante elegirlo bien eso, elegir la forma. La forma es lo que te permite crear eso. Igual que un músico pues tiene sus aspectos técnicos o un actor, ¿no? Es una novela que reta entonces constantemente a los lectores. Sí. Novela provocadora. Sí, y cercana a la vez, porque lenguaje cercano, personajes cercanos, pero que es provocadora en la forma y en el contenido. Okay. ¿Qué te parece si permitimos que los lectores hablen contigo personalmente mientras tú firmas algunos libros? Perfecto. Si no tenéis así preguntas, no sé. Lo que pido es un abrazo, un aplauso para Jorge. Muchísimas gracias. Que ha sido todo esto, toda esta organización que llevamos ahí varias semanas organizándolo y tal, y muchas gracias a todos por venir. Y al Ayuntamiento de Fuenlabrada por darme este espacio, a todos mis amigos, familia, ¿vale? Es un honor y espero que coincidamos, pues, tanto los que escribís en firmas vuestras y en eventos míos, vuestros, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos. Pues nada, pues nada. Ah, sí, tengo ahí.